Bienvenido, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta presentación en la Biblioteca Vasconcelos. Gracias a la Academia Mexicana de las Ciencias que hace posible estas charlas de sábados en la ciencia. Y el día de hoy tenemos al doctor Iván San Martín Córdoba. Él es arquitecto por la UNAM, filósofo por la Universidad del Claustro de Sor Juana, es maestro en urbanismo por la UNAM y doctor en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Desde el año 2001 es investigador titular en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde es profesor de la licenciatura y posgrado. De 2005 a 2009 fue coordinador general del Centro de Investigaciones y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura. En el año 2016 publicó el libro Estructura, Abstracción y Sacralidad, la arquitectura religiosa del movimiento moderno, obra que recibió el premio INA Francisco de la Maza 2017 como mejor investigación. Desde el 2005 pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y en 2011 obtuvo el premio Juan O'Gorman de Investigación por el Colegio de Arquitectos de México. Es fundador del capítulo mexicano de Docomomo, del cual es su secretario desde 2010 y es miembro de ICOMOS México, de la Academia Nacional de Arquitectura y del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, SICA. El día de hoy nos está acompañando con esta conferencia La Casa de Mis Abuelos. Y bueno, doctor, pues muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente y adelante con su conferencia. Muchas gracias, al contrario, gracias a todas las instituciones organizadoras. Y bueno, en esta ocasión la sesión va a estar dedicada a algo que nos es muy común a todos nosotros quienes nos escuchan y se están viendo a través de Facebook Live, que es la casa, es decir, la historia de la casa o los espacios domésticos donde todos de alguna manera vivimos en buena parte, pues buenas horas de nuestro día, sobre todo ahora en estas circunstancias de contingencia. Sin duda vivimos en espacios domésticos, algunos pequeños, algunos grandes, pero es algo que nos es muy cercano a todos. Como es costumbre, voy a pasar algunas imágenes simplemente para ir apoyando la explicación que les voy a ir dando. Este es el título de la charla, La Casa de Mis Abuelos, le puse así porque, bueno, finalmente vamos a hablar del pasado y cómo fueron las casas en la antigüedad y cómo es que las casas hoy en el presente y hacia el futuro. Todos tenemos, recordamos, los niños, los jóvenes, recordamos los momentos que pasamos en convivencia con nuestra familia, nuestros padres, si es que viven, nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros primos, esos momentos que hoy en día tenemos en nuestra casa o que hace unos meses vivíamos de manera presencial con nuestra familia extendida, pues son momentos que vamos a conservar siempre en nuestra memoria. Nos recordaremos no solamente los vínculos familiares que tenemos con ellos, sino también los espacios donde se desarrollaban. Seguramente recordarán ustedes ahora desde sus casas cómo son la casa de sus abuelos, el departamento de sus tíos, la casa de sus primos, la casa de un vecino que van ustedes a jugar o a estudiar. Esos son los espacios domésticos que van quedando en nuestra mente y forman parte pues, de la memoria que cada uno de manera individual va teniendo de su propia conciencia. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo, como podrán imaginarse, pues la casa ha ido transformándose a lo largo del tiempo. Si recordáramos en nuestro Valle de México o aún mismo en otras ciudades del interior, recordaremos que las casas pues han ido transformándose básicamente por cuestiones históricas y tecnológicas. Nuestros antepasados indígenas, por ejemplo, en el Valle de México, utilizaban las chinampas. Entonces, las chinampas eran especies de islas artificiales construidas en los bordes o sobre el lago, de tal manera que hacían pues una especie de parcela en la cual podían ellos sembrar y cultivar sus propios alimentos. Y al mismo tiempo sobre la chinampa edificaban su pequeña casa. La casa tenía generalmente proporciones desde luego mucho más pequeñas que las casas actuales. Tenía en ocasiones un lugar donde guardaban pues, la comida, es decir, los alimentos, los granos, maíz, por ejemplo, y también tenían un temazcal, que son estos pequeños espacios que, digamos, hoy diríamos serían los baños de la antigüedad, estos pequeños espacios donde ellos pues, lavaban su cuerpo, básicamente por razones sobre todo de carácter medicinal, sanitario, más que el baño diario al cual estamos nosotros acostumbrados.
Sin embargo, si recordamos un poco más para acá cómo eran las casas de nuestros abuelos, pues veremos que pues tampoco ha cambiado mucho la cosa. Tal vez los espacios han sido ya diferentes, pero pues, finalmente el ser humano continúa con sus mismas preocupaciones, su forma de vida, pues sigue teniendo las mismas inquietudes hacia el pasado y hacia el futuro. La imagen, por ejemplo, nos muestra cómo eran en el pasado las relaciones, los noviazgos entre el hombre y la mujer, pues que evidentemente estaban vinculados y regidos por el padre y por la madre y por la vigilancia. Las familias eran, como lo sabemos, mucho más numerosas. La mujer en muchas ocasiones terminaba un embarazo, daba luz al hijo y seguía con el siguiente embarazo. Y eso hacía que familias fueran muy numerosas, como se ve en la imagen, con más de 10 hijos. Hoy en día, pues incluso parece extraño ver una familia tan numerosa, ya es inusual, pero en el pasado esto era muy común y esto hacía que las casas tuvieran que ser pues, idóneas para familias muy grandes. A lo mejor no era muy grande la casa, pero sí significaba que tenían que dormir en una cama 2 o 3 hijos al mismo tiempo y que todos vivieran, digamos, en espacios mucho más hacinados de alguna manera por el número de hijos que se tenía. Hoy en día también sabemos que las familias, la concepción misma de las familias ha cambiado. Del tradicional familia encabezada por el hombre y la mujer, pues hoy en día sabemos que ya las familias tienen una multiplicidad, hay una diversa gama en las cuales puede haber hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, y que pues forman parte de esta diversidad familiar del mundo contemporáneo. Pero vamos a ir viendo poco a poco los espacios de la casa. Insisto, no importa que nuestra casa sea grande o sea pequeña, que vivamos en un departamento o en una casa sola, casi siempre tienen estos espacios, ya sea grandes o extendidos o pequeños, pero casi siempre tenemos un espacio destinado para este tipo de actividades. Desde luego, lo primero que entramos en una casa es lo que llamamos el recibidor, puede ser el vestíbulo o simplemente puede ser la puerta de acceso a la entrada de nuestro departamento, donde pues, casi siempre hay este tipo de objetos, ¿no? Habrá un espejo donde nos podamos ver antes de salir o no. Hay un lugar para poner el paraguas, pues porque si llueve en lugares como la Ciudad de México, que llueve desde 2 a 3 meses constante, pues siempre hay que tener un lugar, un paragüeros, hay un lugar, un perchero donde colgar la ropa, porque vivimos en climas extremosos que en invierno hace frío y en verano pues hace calor, entonces esto hace que nuestra ropa pues tenga que ser depositada al ingreso. Y desde luego lugares donde podamos dejar ciertas pertenencias como una bolsa, unas llaves. Por ejemplo, el recibidor en la época contemporánea ha ido cambiando. Hoy seguramente muchas casas de ustedes al entrar ya no solamente están esos objetos, sino también pues a lo mejor un tapete sanitizante, o una jerga con cloro, o un lugar donde poder asearnos y dejar la ropa de calle de estar contaminada y entonces pasar ya al lugar más reservado y más seguro del resto de la casa. Como vemos, estos espacios van cambiando conforme cambian la circunstancia histórica en que vivimos. También la sala, pues siempre ha sido un lugar importante en la casa. En el pasado, pues eran lugares especiales, muy formales, incluso los muebles solían ser un poco incómodos porque pues casi nunca se usaban y cuando se usaban por periodos pequeños, donde a lo mejor, como en la imagen vemos, pues el novio visitaba a la novia, pero tenía que estar siempre la mamá vigilando que se comportaran como tenían que comportarse. Las salas a veces se usaban muy pocas veces en el hogar, en ocasiones sí se usaban mucho, pero hoy en día, como vemos en las imágenes de abajo, pues las salas ya tienen una disposición distinta, tienden a ser lugares mucho más familiares, mucho más acogedores, ya no son estos muebles tan incómodos como en el pasado, y básicamente es el lugar de encuentro donde está nuestra familia. Puede ser una sala de una casa muy grande o puede ser a lo mejor 1 o 2 sillones simplemente en nuestro departamento donde poder estar en familia, sea que nuestra familia la componen 2 o 3 personas o que sean familias más numerosas. La sala hoy en día tiene una disposición pues mucho más cómoda que en el pasado. En la sala antes se ponían los cuadros y las fotos de nuestros antepasados, porque la memoria es importante. La memoria es lo que te da sentido a tu presente a través de recordar el pasado, de dónde vienes, cómo eras,
cómo eran tus padres, con quiénes se casaron, quiénes fueron tus abuelos. Desde luego, antes hacía a través de cuadros, en pinturas al óleo. Cuando se inventó la fotografía, fue ya posible registrar los rostros de nuestros antepasados, y todavía hace unos 30 años se usaban estos álbumes familiares, donde todos poníamos las fotos impresas de nuestro pasado, las ceremonias, los convivios, las festividades, digamos, navideñas, y uno veía la historia de la familia a través de estos álbumes. Hoy en día ya no son prácticamente inusuales, ya básicamente nuestro pasado está almacenado en los dispositivos digitales. Eso desde luego es bueno y es malo. Es bueno pues porque nos permite ver de una manera rápida pues cualquier fotografía en cualquier instante. Es malo porque finalmente si el dispositivo se daña o si la nube tiene algún problema, pues no podemos acceder como en el pasado, sí podíamos acceder al pasado familiar a través de un álbum impreso. También las salas eran lugares donde la familia se reunía y visitaba y recibía las visitas de los amigos y familiares. Casi siempre había una chimenea, pues porque el fuego siempre ha tenido un sentido simbólico en la cultura humana, y entonces en el fuego, alrededor del fuego, se juntaba la familia, antes en el campo, ya después en las salas que tenían una chimenea. Hoy en día, pues ya incluso no se usan estas chimeneas, incluso en la Ciudad de México no es permitido tener una chimenea porque esto ocasiona problemas de contaminación muy grande, pero pues para eso está la tecnología y podemos prender nuestra televisión, conectarle por Wi-Fi una llama que no da calor, pero sí, digamos, da la misma sensación de confortabilidad y comodidad en el hogar, ¿no? También, pues, nuestras casas ya son mucho más pequeñas que antes, y antes disponíamos de salones para poder bailar, y hoy en día, pues, difícilmente nuestros departamentos tienen mucho espacio para poder bailar. Sin embargo, si a nosotros nos gusta el baile, desde luego que podemos hacer un pequeño espacio para divertirnos de esta manera. La música durante años no pudo ser registrada. Por ejemplo, nosotros no sabemos cómo era la música indígena porque no escribieron su música. No sabemos cómo era la música entre los griegos. Podemos imaginarla, pero no lo sabemos. Igual con los aztecas o con los mayas. Conocemos sus instrumentos musicales, pero no sabemos cómo eran sus canciones por la sencilla razón de que no se podría registrar y reproducir la música. Hoy en día, pues desde luego, a todos los que han nacido en las últimas décadas, sabemos que esto es mucho más fácil. Cualquiera con su teléfono puede tener acceso a la música en el instante real, o podemos tener almacenados en un dispositivo. Sin embargo, a principios del siglo XX esto era muy diferente. Existía el fonógrafo, ahí lo ven ustedes del lado superior, en la esquina. Este fonógrafo se ponía un disco y había que darle girar la manivela para que tuviera cuerda suficiente y que lograra moverse y amplificar el sonido. Con el tiempo se fue mejorando la tecnología y se pudieron hacer estos discos, estos acetatos de color negro, que hoy en día pues son piezas de reliquias, son piezas de museos, y que algunos coleccionistas aún siguen utilizándolo, pero más por un gusto personal que por la facilidad de que hoy en día pues podemos poner Spotify o cualquier aplicación que queramos y podemos escuchar en cualquier momento la música de nuestra preferencia. En los años 20 en Estados Unidos se inventó y se pudo transmitir por primera vez el radio. El radio pues fue una forma de estar comunicados en tiempo real. La gente podía escuchar lo que decían pues a lo mejor a kilómetros, a cientos de kilómetros de distancia en una estación, en una cabina de radio. Hoy en día es mucho más fácil porque con cualquier computadora o dispositivo móvil podríamos transmitir, o ahora mismo ustedes están escuchando a través de una aplicación, están escuchando lo que se está diciendo en tiempo real, pero eso no fue siempre así, y eso es lo importante y el objetivo de esta charla, que sepamos valorar que la tecnología que hoy tenemos pues es producto de un desarrollo humano que nos ha permitido irla perfeccionando y siendo mucho más accesible. En México, en los años 30, ya finalmente logró haber 71 estaciones de radio. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que como ustedes saben fue del año 39 al 45 del siglo XX, pues fue la primera guerra que pudo ser transmitida por radio. La gente sabía en qué momento estaba ocurriendo una batalla y la gente seguía al pendiente. Desde luego esto hacía que en las casas la gente
se acomodara en una sala en torno al mueble de la radio. Eran muebles muy grandes, casi muy voluminosos, desde donde se sintonizaba la radio, y la gente a su alrededor, a cierta hora y cierto día de la semana, sabía que existía el programa que iba a transmitir a lo mejor la guerra o las últimas noticias políticas del país. La televisión, desde luego, impuso un cambio muy fuerte en nuestra forma de habilitar los espacios domésticos. Apareció un mueble también nuevo, que era una televisión, al principio muy voluminosa, que se colocaba en el lugar más importante de la casa, en la sala. Y entonces la gente podía escuchar a lo mejor una música y ver. Además, ya no era únicamente el escuchar como en el radio, sino también podía ver el movimiento de las personas al otro lado. Y desde luego nosotros estamos muy acostumbrados a ver imágenes en nuestro teléfono. Pero piensen que hace 80 años, 60 años, pues a la gente incluso le daba la vuelta al televisor a ver si había alguien oculto allá atrás, o cómo era posible que estuvieran esas personas ahí en chiquito transmitiendo cosas, ¿no? Esto, desde luego, con el tiempo, pues fue poco a poco asimilándose, y las generaciones subsecuentes, pues se acostumbraron a la televisión. Hoy en día la televisión forma parte importante de las casas en algunos lugares. Pues hay una televisión en la sala, pero en muchos otros, pues las recámaras tienen su propia televisión, y es algo mucho más accesible para, pues, desde luego, mayor número de familias. El estudio también es importante, y me refiero a la capacidad humana de estudiar. No necesariamente en el pasado sabemos que había bibliotecas, había estudios, es decir, un cuarto especial donde podíamos almacenar nuestros libros y revistas y dedicarnos al conocimiento, pero en ocasiones, con el paso del tiempo, esto se ha ido reduciendo. Hoy en día, a lo mejor muchos departamentos o casas no tienen un estudio específico, es decir, no hay un cuarto especial donde vamos a estudiar. Lo importante es reservar a ciertas horas del día un momento para disfrutar la capacidad intelectual que como humanos tenemos. Y no me refiero a estudiar la tarea o estudiar cuestiones que nos encargan en nuestras escuelas o institutos, sino me refiero a la actividad humana de disfrutar el conocimiento, de poder leer una novela, de poder leer un libro que nos gusta y incrementar nuestra actividad humana en el intelecto. Esto, desde luego, necesita un espacio especial. Puede ser nuestra propia recámara en ocasiones, a veces compartida con un hermano, pero lo importante es darnos un espacio en el día para poder incrementar esta capacidad intelectual que tenemos. Con la llegada, digamos, de las diferentes tecnologías domésticas para la luz, fue cambiando desde luego los espacios domésticos. Piensen ustedes que en épocas muy antiguas, pues se ocultaba el sol y se acababa todo tipo de actividad pública y privada. Tener una vela y prenderla durante las noches era caro. Las velas no eran un producto fácil de adquirir, entonces solamente ciertas casas podían prolongar su actividad durante el día, ya en la noche cuando se había oscurecido. La gente se levantaba muy temprano. ¿Por qué? Porque tenían que aprovechar la luz solar. La gente en el campo se levanta y se levantaba muy temprano porque había que aprovechar la luz del sol, porque sabían que a las 6 o 7 de la tarde se terminaba el día porque se acababa la luz. Esto, desde luego, la tecnología fue cambiando estos espacios domésticos, y a través primero de velas, después lámparas de petróleo, también se probaron las lámparas de alcohol, hasta que finalmente se tuvo la posibilidad de iluminar nuestras casas con electricidad, con las bombillas eléctricas, que hoy en día, desde luego, pues han ido mejorando mucho. Antes eran más costosas, antes el tipo de luz era mucho más amarilla. Hoy en día, pues ya hay unas lámparas LED que te permiten además, pues, economizar la electricidad, pues para utilizarla en otros, no necesariamente en la luz, sino también en nuestros dispositivos. Hoy en día, pues, cuando nos reunimos a ver algún libro o algún dispositivo, evidentemente la electricidad es muy importante, ya no solamente la luz de los focos, sino la electricidad para todos nuestros instrumentos.
Si se va la luz, pues nos quedamos con la pila o con las baterías de nuestros dispositivos, pero esto es finito, entonces hoy somos muy dependientes de la energía eléctrica más que de la propia luz, y almacenamos en cierto lugar nuestros espacios para, pues, discos, antes discos compactos, hoy nuestros iPads, nuestras tabletas electrónicas, donde podemos además tener almacenados cientos de libros digitales para nuestra disposición. Por eso esto ha facilitado que no tengamos que tener grandes libreros, puesto que mucho de esto tenemos ya los libros en dispositivos digitales. También desde siempre el ser humano se ha preocupado por ir registrando sus pensamientos a través de lo que llamamos la escritura. Durante muchísimos siglos, pero muchos siglos en verdad, la única manera de registrarlo era a través de escribir de manera manuscrita con un artefacto, llámese una pluma, un lápiz, una tiza, y registrar nuestros pensamientos en un papel. Cuando aparecen las máquinas de escribir a finales del siglo XIX, esto pues fue una gran revolución tecnológica porque permitió escribir más rápido y además hacer documentos de carácter legal y administrativo, y desde luego una máquina mecánica nos permite comprender todo el texto, porque seguramente ustedes, yo no sé, pero uno hace letra a veces, cuando escribe muy rápido se va haciendo la letra poco comprensible. Hay gente que escribe muy claro y hay gente que escribe muy ilegible. En cambio, una máquina eléctrica o una computadora hoy en día nos permite leer sin ningún problema las líneas que están ahí de la sucesión de letras formando palabras. Cuando solamente se escribía en manuscrito, pues evidentemente costaba mucho más trabajo. La distancia también ha cambiado nuestro concepto de distancia. Durante años la gente pues solamente se veía en las calles o a través de cartas escritas que uno escribía, las depositaba en el correo y a lo mejor le llegaban al destinatario 1 o 2 o 3 semanas después. Y si uno escribía una carta para alguien, sabías que a lo mejor la respuesta te iba a llegar mes y medio después. Hoy en día, desde luego, disponemos de una serie de software que nos permiten en tiempo prácticamente real comunicarnos con la gente que está físicamente lejos. En el pasado, pues primero fueron los teléfonos y era la manera en la cual nos comunicábamos. En México, el primer teléfono que se puso con línea telefónica alámbrica, pues fue para conectar el Palacio Nacional con la residencia del presidente, que era el Castillo de Chapultepec. Se tiró una línea y entonces el presidente en las tardes, en las noches, podía saber qué estaba ocurriendo en el centro de la ciudad a través de una llamada telefónica, o al revés, estando en su oficina en Palacio, podía llamar y saber qué estaba ocurriendo en el Castillo de Chapultepec. Después ya hubo llamadas internacionales, incluso el presidente Díaz, Porfirio Díaz, habló con Tomás Alva Edison a través de una línea telefónica. Esto desde luego nos parece algo ya muy lejano, pero es la base de la comunicación actual. Desde luego, hoy contamos con teléfonos tanto fijos como móviles. Inclusive los teléfonos fijos cada vez son un producto en extinción. Ya casi nadie habla desde un teléfono fijo. A veces lo tenemos porque es necesario para tener el Wi-Fi, porque así lo está incluido en el programa que contratamos comercialmente. Sin embargo, nos movemos mucho más con teléfonos digitales. De hecho, es una herramienta mucho más práctica e inmediata que un teléfono fijo. Otro aspecto importante de las casas es el lugar donde se resguardan nuestros valores. Hace años, pues era importante tener una caja fuerte, un cajón con llave donde guardar nuestras pertenencias. Esto ha ido cambiando con el tiempo. Y el dinero en efectivo, de alguna manera, es un elemento que tiende a desaparecer. Las sociedades cada vez utilizamos más el teléfono, el dinero electrónico, es decir, te depositan en una cuenta y gastas en esa cuenta e incluso nunca viste el dinero físicamente. Todo fue electrónicamente. Esto es una tendencia. Hoy sabemos, incluso con las circunstancias sanitarias que vivimos, que esto ha ayudado mucho porque el dinero, pues evidentemente, al pasar de mano en mano, puede ser un efecto potencial de transmisión de enfermedades, mientras que en
el dinero electrónico, pues uno únicamente utiliza y manipula su plástico electrónico. Por último, bueno, pasemos a la parte social del comedor. Igualmente, en el pasado los comedores eran muy formales, eran muy grandes, eran espacios donde se recibían las visitas, inclusive se usaban muy poco durante la vida de todo el año de una familia. Había comedores más pequeños familiares y no el comedor principal. Hoy en día los comedores son mucho más prácticos. Es el lugar donde nos reunimos a comer, a cenar, a desayunar, donde recibimos incluso a veces visitas, donde hacemos la tarea en ocasiones. Son lugares mucho más utilizados en las condiciones actuales. Y por último, el lugar del espacio público, el lugar para medir el tiempo. Siempre nos ha importado medir el tiempo. El tiempo forma parte de una conciencia, digamos, que tenemos de nuestra propia vida. Organizamos nuestra vida en torno al tiempo. En el pasado, pues era necesario tener estos grandes relojes que midieran la hora y que nos fueran avisando. Cuando no se disponía de relojes como estos muebles, estos artefactos, pues la gente se orientaba a través del ruido de campanas en los países occidentales o del canto de las mezquitas en los países musulmanes. Hoy en día ya no tenemos esa dependencia, ya no necesitamos escuchar las campanas de la iglesia para saber qué horas son. Basta simplemente ver nuestro teléfono y aparece la hora. Inclusive en muchos casos los relojes, digamos que uno se colocaba en la muñeca, pues también son elementos que ya no se usan tanto. Déjenme ver, miren, más o menos hasta aquí sería la parte de los espacios públicos. Toda esta parte que hemos visto son básicamente espacios en nuestras casas o departamentos que tienen que ver con los espacios en los cuales recibimos gente y disfrutamos del contacto. En épocas que no había la contingencia, pues desde luego, y algún día lo volveremos a hacer cuando esto se pueda, pues volver a recibir a gente fuera que visita nuestras casas. Ahora vamos a pasar a la parte, digamos, de la vida privada de la casa. Desde luego es la cocina. En primer lugar, siempre hay un lugar donde cocinamos nuestros alimentos. Puede ser una cocina muy grande en una casa, puede ser una cocina. Originalmente las cocinas estaban casi en el patio porque se usaba leña y entonces hacía mucho humo, leña o carbón. Esto hacía que las cocinas fueran lugares con mucho humo y estaban casi siempre en los lugares alejados del predio. Hoy en día las cocinas con otro tipo de combustión han logrado integrarse al resto de la casa. En las cocinas es probablemente el lugar donde hemos visto también muchos avances tecnológicos. Por ejemplo, los molinillos de maíz en el pasado, pues era necesario hacerlo manualmente. No se disponía siempre de un lugar donde ir a conseguir el maíz molido. Ustedes saben que el maíz es una base importante de nuestra alimentación y entonces las tortillas de maíz han sido la base de nuestra dieta en muchas ocasiones, importante en todos los niveles socioeconómicos. Hoy en día, pues podemos ir fácilmente a la tortillería y comprar 1 kilo de tortillas o proveernos en alguna tienda de conveniencia o en un supermercado de las tortillas ya envasadas. Sin embargo, en el pasado esto ocasionaba pues un trabajo extra en aquel entonces al ama de casa. Hoy en día pues es indistinto el hombre o la mujer el que cocina para preparar la masa y hacer las tortillas. Implicaba pues desde luego estar pendiente de en qué momento sacar los granos del maíz, molerlo en el metate, molerlo que implicaba un esfuerzo físico importante, moler el maíz, moler el chile, ¿no? Y pues hoy en día, en ocasiones muy especiales, los que vivimos en grandes ciudades comemos esto, pero desde luego en el pasado era algo muy común que las cocinas tuvieran este tipo de trabajo doméstico muy intenso. Sin duda ustedes estarán de acuerdo y más ahora que estamos confinados, pues dan ganas de comer un rico mole hecho en molcajete. Desde luego en el día a día es mucho más fácil moler el alimento en una licuadora. Sin embargo, en el pasado era importante que se tuviera
molcajetes para la molienda. Probablemente el molcajete es el diseño de artefacto doméstico más antiguo que se ha encontrado, más inclusive que una olla o una vasija. Los molcajetes están presentes en nuestra cultura, particularmente en México. Desde el preclásico se han encontrado molcajetes muy similares a los actuales. Probablemente es un diseño que ha cambiado muy poco en el tiempo porque ha sido muy eficiente su diseño. Hoy en día, pues hombres y mujeres podemos fácilmente con una licuadora procesar nuestros alimentos, pero esto no fue siempre así. Igualmente ocurre con el café, era necesario moler el café, tostarlo, prepararlo para hacer un café. Hoy en día, pues hay máquinas que nos permiten hacer cualquier cantidad y variedad de cafés, que desde luego pues es mucho más amplio que en la antigüedad y que nos quitan mucho, nos dan una disponibilidad espacial distinta, porque ya no hay que tener un lugar donde guardar una máquina de moler café, sino ya pues hay moledoras de café mucho más pequeñas. Y todo esto ha hecho que se vayan reduciendo los espacios de la cocina. Las estufas antes eran de leña y carbón, era necesario tener un lugar donde almacenar la leña y el carbón para que cuando se fuera a cocinar poder traer la leña o el carbón y hacer la combustión para el cocimiento de los alimentos. Con el tiempo las cocinas pues pasaron a ser cocinas de gas primero y hoy en día mucha cocina eléctrica que nos permite cocinar nuestros alimentos de una manera mucho más eficaz y probablemente con menos, digamos, impacto ecológico inclusive, ¿no? También el microondas hace un par de décadas permitió un avance sustancial con los pros y los contras que también se ha dicho sobre el microondas, que puede tener en exceso problemas a la salud. El agua, desde luego, es indispensable para la vida humana, ustedes lo saben. Durante años, pues las ciudades tenían que proveerse de vital líquido porque no siempre hay agua en el lugar donde hay una ciudad. En el caso de la Ciudad de México, pues desde luego hay un esfuerzo para traer el agua de lugares muy distantes. Antes, a través de acueductos, llegaba el agua a una fuente pública. Uno mismo iba a la fuente pública por el agua o pagaba a una persona para que nos trajera el agua a la casa si es que no disponíamos de un pozo en nuestro domicilio. Se almacenaba en lugares especiales para poner el agua, como estas vasijas de barro que guardaban el agua y la gente la cuidaba porque sabía que era importante tener esta agua bien guardada y en un lugar, pues porque a lo mejor hasta el día siguiente se iba a poder ir a la fuente pública. Hoy en día, pues disponemos de agua de maneras muy diversas. Puede ser que tengamos un procesador para limpiar el agua en nuestras casas o comprar agua embotellada. Sin embargo, todo esto tiene pros y contras. ¿Por qué? Porque desde luego esta dependencia del agua embotellada nos ha hecho que produzcamos una gran cantidad de basura que en muchas ocasiones, ustedes lo saben, termina en los océanos, en ríos, destruyendo el hábitat de especies que no tienen responsabilidad alguna por nuestra acción humana, por nuestra huella ecológica, y entonces nos hace pensar, si bien el agua embotellada es algo muy accesible hoy, pues qué tan valioso era el agua que antes usábamos y que no dañábamos de esta manera el ambiente, ¿no? Todo tiene pros y contras. La leche, por ejemplo, durante mucho tiempo se recibía en las puertas de la casa. Desde luego era agua, era leche que a lo mejor no tenía las condiciones higiénicas que hoy tiene. Sin embargo, pues era leche que una vez hervida, pues podía funcionar perfectamente para la familia. Cosa que hoy en día, pues la leche que compramos embotelladas sin duda es mucho más higiénica, pero nuevamente ocasiona una gran cantidad de basura que termina finalmente impactando en nuestro medio ambiente. Los alimentos, por ejemplo, pues durante mucho tiempo no se tenía refrigerador. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacía la gente en el pasado? Lo que hacían era justamente condimentarla.
Por eso eran importantes las llamadas especias. Las especias que eran importantes en la época del Renacimiento lo fueron porque es lo que permitía que el alimento no se degradara. Si tú a una carne o a un embutido le pones muchas especias, esto hace que se prolongue su vida, digamos, químicamente y esté, digamos, sin pudrirse porque tiene esta acción de las especies. Por eso un chorizo o una longaniza, en estricto sentido, no necesita meterse al refrigerador. Puede estar perfectamente en la temperatura ambiente porque las especias hacen que se preserve sus condiciones de higiene. Inclusive, algunos de nuestros dichos recuerdan esto. En las cocinas había unos ganchos muy altos donde se colgaban los embutidos. A esos ganchos se les llamaba garabatos. Estos garabatos eran ganchos donde se colgaban el chorizo, la longaniza, en fin, todos estos embutidos. Y era la manera para que los perros y los gatos no alcanzaran el alimento, ¿no? Por eso de ahí viene el dicho que dice con un ojo al gato y otro al garabato. Es decir, cuando está uno en la cocina tiene uno que estar pendiente tanto dónde está el gato, dónde está el garabato, porque si no el gato puede brincar y arrancar el alimento. Entonces vemos que muchas veces los dichos que hoy usamos de manera cotidiana tienen un origen antiguo. ¿Por qué? Porque en esa época así se usaba y así surgió el dicho. Y hoy lo repetimos pues por la enseñanza que tiene decir un dicho, pero a veces no sabemos el origen, digamos, histórico de esta frase. Los refrigeradores en un principio pues eran neveras. Se compraba el hielo, se ponía en un recipiente y ahí se colocaba pues la carne o lo que se quería preservar. En los años 30 en México empezaban a usarse ya los refrigeradores eléctricos que ya incluían la capacidad de tener hielo. Y hoy en día, pues cualquier refrigerador actual, pues tiene inclusive un gasto energético mucho más controlado y no tiene ningún problema, pues para almacenar nuestros alimentos. Hay inclusive refrigeradores inteligentes que nos permiten hasta programar ciertas actividades y saber en qué momento que te avisen si el alimento está caducado o no está caducado, es decir, tiene mucho más. Y ahora por último vamos a pasar al último trecho ya de la conferencia, de la charla que ustedes de manera muy gentil están siguiendo para hablar únicamente de lo que nos falta, que son los espacios privados. Los espacios para donde desarrollamos nuestras actividades pues mucho más íntimas y privadas de la casa. Desde luego me refiero a las recámaras. Las recámaras son los lugares donde desarrollamos pues buena parte de nuestra vida. Si pensamos que dormimos entre 6 y 8 horas y eso equivale pues a una tercera parte del día, pues pensemos que si una persona vive 70 años, quiere decir que 25 años se la pasó durmiendo, ¿no? Es decir, durmiendo o por lo menos en una cama, desarrollando actividades sobre una cama. Entonces, las recámaras es un sitio importante dentro de la casa. Igualmente, en el pasado eran lugares muy grandes, mucho más formales. Incluso hace muchos siglos, las familias, el hombre dormía en una recámara y la mujer dormía en otra recámara. Y bueno, a veces dormían juntos, pero cada uno tenía su propio espacio. Hoy en día esto ha cambiado mucho. Hoy las familias pues suelen tener una recámara de los padres únicamente y las otras recámaras son para los hijos, en las cuales además se albergan muchos hijos, porque si hay 2 o 3 hijos o 2 o 3 hijas, pues aprovecha el espacio para tener 2 o 3 camas dentro de una recámara. Esto desde luego tiene relación con la forma como tenemos culturalmente con nuestro vestimenta. En el pasado las vestimentas eran muy voluminosas, no teníamos tanta cantidad de ropa como hoy tenemos, ni tirábamos tanta ropa como hoy podemos tirar. Costaba mucho hacerse de a lo mejor un traje o un saco y se guardaba pues en un lugar importante porque implicaba un esfuerzo económico. Si fuera una gente con muchos recursos o con pocos recursos, disponía de lugares para guardar la ropa. Hoy en día pues somos mucho más prácticos y a lo mejor desechamos mucho más fácilmente la ropa. En el pasado yo recuerdo pues mi madre y mi abuela cuando algo se rompía pues lo cosían y tenían pues sus instrumentos para coser los calcetines, remendarlos, para ponerle botones a una camisa y había un lugar, un pequeño costurero, un mueble o un espacio donde se podía remendar. Es desde luego
era mucho más inteligente porque no había un desperdicio textil como hoy en día. Hoy se hace un hoyo en una camiseta y simplemente la tiramos o la regalamos. Antes, pues digamos, el impacto nuevamente ecológico era distinto y hacíamos que las cosas duraran mucho más tiempo. También la ropa, pues antes era necesario que pasara por un proceso muy largo. Hoy la metemos a la lavadora y a lo mejor ni siquiera la planchamos y así nos la ponemos. O en ocasiones, pues sí, algunas las planchamos y otras no. Pero en el pasado, pues se tenía que almidonar la ropa, que significaba pasar por un proceso con ciertos líquidos para que estuviera rígidas, por ejemplo, los cuellos de las camisas. Se planchaba con carbón, se ponía una plancha, se le metían trozos de carbón incandescente y se cerraba la plancha y con eso se planchaba. Las máquinas de coser eran un mueble importante en las casas de nuestros pasados, de nuestros abuelos, porque la familia, buena parte de su ropa era confeccionada por la madre o por la abuela, la usaba toda la familia. Se surcían, como decía yo, los elementos textiles que habían sufrido algún deterioro. Hoy en día, pues es muy raro que una familia tenga una máquina de coser, a menos que tuviera un interés particular, pero en muchos hogares ya son objetos prácticamente extintos o del pasado. Las mujeres pues tenían siempre grandes espejos, grandes roperos para guardar su ropa, baños muy grandes porque disponían de muchos elementos y hoy en día pues sabemos que la vida contemporánea que nos exige trabajar hombres y mujeres por igual, pues en muchas ocasiones hacen que pues tenga uno que terminar de vestirse y de peinarse en el transporte público, no da tiempo a veces de hacerlo en casa porque las distancias son muy grandes, entonces tiene uno que ir en el transporte público pues terminando de vestirse. Todo esto ha ido cambiando. En muchos lugares ya no es necesario tener propiamente un peinador como en el pasado, sino simplemente en el mismo baño uno termina por arreglarse antes de salir. El agua durante mucho tiempo pues estaba dividido. Por un lado se bañaba uno, no diario desde luego, sino ciertos días de la semana, y en ocasiones pues simplemente se lavaba uno las manos y la cara. Estas pequeñas jarras con su bandeja, que se llamaban aguamaniles, eran justamente para ello. Uno traía el agua y lo dejaba uno en la habitación, ya sea para beber en la noche o para que en la mañana se lavara uno la cara, se lavara uno las manos y saliera uno a la calle. No pasaba uno ni siquiera por la regadera. Hoy es mucho más usual que nos bañemos durante el día una o dos veces inclusive. Sin embargo, en el pasado implicaba un gasto mucho mayor. El cuarto de baño pues también se ha ido modificando. Los cuartos de baño eran muy grandes, tenía que tener pues la regadera, la tina, etcétera. Sin embargo, pues hoy en día tienden a ser lugares mucho más prácticos, desde luego pensando siempre que el gasto del agua es importante registrarlo para que no se desperdicien sobremanera. Las tinas, por ejemplo, hoy en día es muy inusual que un apartamento llegue a tener una tina. Casi siempre tiene una regadera, pero no todos tienen una tina. En el pasado, por ejemplo, era común que la familia para bañarse tuviera que tener dos tinas. Una tina era para que se enjabonaran y otra tina era para que se enjuagaran. Entonces, si pensamos que había 10 niños o 10 hijos, pues la misma agua enjabonada pasaba por todos los niños, la misma agua limpia limpiaba a todos los niños. Y era una forma que nos puede parecer un poco curiosa, pero que hacía que la gente no gastara tanta agua en exceso como hoy lo hacemos. Hoy gastamos mucha agua. En el pasado, pues solíamos ser mucho más cuidadosos. Y por último, desde luego, el importantísimo invento que fue el inodoro o váter con cierre hidráulico, que desde luego hizo nuestra vida mucho más cómoda. Ya no era necesario ir a una letrina alejada de la casa, en el patio, donde ir al baño propiamente, sino el inodoro que tenía un cierre hidráulico que permitía que no se escaparan los malos olores de las tuberías, hizo mucho más accesible y cómoda la casa. Los inodoros permitieron que los baños estuvieran pegados a la vivienda, ya no era necesario que estuvieran alejados como las letrinas, y hoy en día disponemos incluso de
de inodoros totalmente ecológicos, en el sentido de que el agua que usamos para lavar las manos, jabonosa propiamente, pase por un proceso en el cual se limpie y llegue, digamos, al depósito del inodoro y que sea usada para la limpieza misma de la higiene del inodoro. Entonces son sistemas que nos permiten cuidar el agua, porque pues desde luego buena parte del gasto de agua en una vivienda se va pues precisamente por el uso del inodoro, que a veces de manera indebida pues lo usa como si fuera un cesto de basura. Se suena uno la nariz y simplemente tira uno el Kleenex, la servilleta de papel al baño y le jala uno al depósito, cuando en realidad el baño no es un basurero. El baño simplemente debe tener la función para la cual fue creada. No es un basurero, no es una papelera, ¿no? Esto desde luego hace que se gaste mucho agua de manera indiscriminada. Ya por último, unas reflexiones ya para terminar. ¿Cómo será la casa del futuro? En los años 70, pues estaban estas caricaturas de los supersónicos y se imaginaban cómo era la casa del futuro. Desde luego, en los años 60 esto parecía totalmente alejado de la realidad. Hoy en día, pues mucho de lo que los supersónicos, esta caricatura, mostraba, pues son parte de una realidad cotidiana. Hemos podido en buena medida trabajar y estudiar. Hoy mismo estamos usando un medio alternativo a distancia para comunicarnos en esta charla, que nos ha permitido seguir nuestras actividades a través de los medios electrónicos. Esto, desde luego, se irá incrementando poco a poco en el futuro. El trabajo en casa, el trabajo a distancia, la educación que hoy se realiza en nuestros hogares, pues forma parte de una manera distinta de entender nuestros espacios domésticos y desde luego irá demandando cambios en nuestra manera de vivir nuestras vidas. El confinamiento nos ha hecho reflexionar de una manera distinta hacia los espacios públicos, a cómo habitábamos las ciudades, cómo habitábamos las plazas, las calles, los jardines. Hoy los niños se enfrentan a un mundo distinto al que nosotros vivimos y que lamentablemente tenemos que acostumbrarnos. Las tecnologías como esta nos ha permitido acercarnos y nos ha permitido continuar nuestro desarrollo humano. Sin duda hay muchos retos hacia el futuro, pero afortunadamente las casas seguirán siendo hoy en día y lo han sido el refugio de nuestras familias, nuestros hogares y de nuestros seres queridos. El tiempo dirá pues hacia dónde va la vivienda en el futuro. Pues hasta aquí terminaría yo la tercera parte de la charla y desde luego estoy a disposición de ustedes para si tienen algún comentario o alguna pregunta que yo pueda resolverles, con todo gusto estoy. Gracias. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Qué interesante charla nos ha dado. Y justo nos preguntaban esto que usted abordó al final de la plática, sobre cómo concebía que esta situación por la que estamos atravesando va a impactar en las casas del futuro. Creo que ya nos habló un poco acerca del tema, pero si quiere ahondar un poquito más en cómo esta realidad ha evolucionado, revolucionado esa transformación, pues claro se lo agradeceríamos. Sin duda alguna, la tecnología, como explicaba yo, ha sido fundamental. Sin embargo, hay que pensar que nosotros tengamos acceso a la tecnología no significa que todos lo tengan. Es decir, vivimos nuestro país, o en general Latinoamérica como región, pues tiene una serie de carencias sociales y económicas muy fuertes. No podemos simplemente imaginar que podemos vivir como se vive en Corea o en Japón o en Dinamarca. Buena parte de nuestra población vive en una situación económica angustiosa, vive en lugares rurales o semirurales en los que no siempre hay luz eléctrica todo el día. En muchos lugares la luz solamente a ciertas épocas del día surte la energía eléctrica, no siempre tienen agua, no siempre tienen desde luego acceso a internet o al wifi, y entonces estas comunidades rurales que son México, que son tan mexicanos como cualquiera de nosotros que estamos escuchando, no tienen estos recursos, con lo cual no podemos decir simplemente que el mundo del futuro va a ser un mundo tecnologizado, en el cual todo va a ser a través de lo digital. Pues sí, para cierta franja de la población,
pero lamentablemente no todos tienen las mismas posibilidades y se trata de que la tecnología nos una y no nos divida, es decir, que no termine habiendo dos Méxicos, el México que tiene acceso a la tecnología y el México que desafortunadamente no tiene ese acceso. Lo que se debe hacer es tratar de que todos compartamos una misma calidad y forma de vida, pues con la dignidad que debe tener cualquier pueblo, ¿no? Claro. Pues sí, y la verdad es que creo que a lo largo de esta plática ha estado muy presente esta dualidad, ¿no? Entre cómo un hogar va reflejando estos grandes avances tecnológicos que nos han facilitado, sí, la vida, pero al mismo tiempo han creado otro tipo de vicios sobre los que tenemos que estar reflexionando constantemente. También aunque han acercado ciertas situaciones a ciertas personas, también han alejado a ciertas comunidades de este tipo de oportunidades y creo que la reflexión a lo largo de la plática es muy importante, ¿no? El guardar un equilibrio entre estos grandes avances que nos hacen un poco más llevadera la vida, también con el impacto social, emocional, ecológico que todo esto va ocasionando. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si gusta agregar algo más. Sí, algo de lo que tú decías, no solamente la reflexión sobre lo social, la que decía yo que México es un mosaico donde no todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos accesos electrónicos, sino también lo que mencionabas tú ahorita en el comentario es la parte ecológica, la parte medioambiental. Sin duda alguna, tener una computadora conectada o un teléfono celular conectado al Wi-Fi y que podamos comunicarnos con el mundo es algo que aparece muy positivo, pero no todo es bueno completamente, ni todo es malo completamente. Siempre hay dos caras de la misma moneda. Tener una computadora sin duda es algo muy positivo y conectada a Internet, pero esa computadora en 2 o 3 años va a ser chatarra electrónica y va a ser basura electrónica computacional que va a terminar en algún tiradero y que en el mejor de los casos se reciclará una parte de ella, pero en otras va a terminar habiendo sustancias químicas muy nocivas que vienen en las baterías y vienen en los componentes electrónicos que terminarán ensuciando los mantos acuíferos o los terrenos, digamos, otrora con fines agrícolas. Entonces, no todo es completamente bueno ni todo es completamente malo. Siempre hay dos caras de la misma moneda. Entonces, la tecnología no es el futuro ideal, idóneo al que todos deberíamos acceder, puesto que también tiene una huella ecológica muy fuerte y muy dañina. Hoy en día sabemos que las condiciones del mundo, las condiciones medioambientales están terriblemente dañadas pues, por la acción en buena medida de esta tecnología de la cual nosotros nos aprovechamos, ¿no? Por eso es siempre la búsqueda, digamos, de las nuevas generaciones de tratar de impactar lo menos la basura, digamos, que generamos. En nuestras casas generamos mucha basura. Hay algunas que no podemos evitar generarlas, pero hay algunas que sí podemos evitar. Si compramos las cosas a granel, como era antes, por ejemplo, que uno iba y compraba a granel ciertos productos, pues es mucho mejor que ir al súper, comprar algo y después tirar el envoltorio. Es decir, si poco a poco vamos reduciendo nuestra huella, digamos, ecológica a través de la basura, pues sin duda alguna haremos en conjunto pues un mejor espacio donde vivir, ¿no? Lo importante es sobre todo tener una conciencia, que seamos capaces, como seres racionales que somos, que nuestras acciones tienen un impacto en los demás y que nuestra forma de desarrollarnos puede ser positiva o negativa para nuestra comunidad en donde vivimos. Pues sí, muchísimas gracias, doctor. Yo le reitero la invitación de la Academia Mexicana de las Ciencias y de la Biblioteca Vasconcelos para acompañarnos en futuras charlas. Le agradezco por esta, que fue pues bastante interesante. Agradecemos también a quienes nos acompañaron en la transmisión del día de hoy y pues esperamos vernos muy pronto, doctor. Gracias. Claro que sí, hasta luego y quédense en casa en la medida de lo posible para cuidarnos todos. Hasta luego. Hasta luego. Gobierno de México.